Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio con un invitado muy especial, con una diferencia horaria de 6 horas de distancia. Me está acompañando Don Brau desde España. ¿Cómo estáis, Brau? ¿Todo bien? Muy buenas, profe. Sí, genial, genial. Y muchas gracias por invitarme. Bueno, Brau, cuéntale un poco a la gente que nos está viendo de qué se trata el canal de YouTube, el contenido que tú generas para que puedan darse cuenta de la calidad de invitado que nos está acompañando hoy día. Bueno, pues trato un poquito de todas las marcas, no me caso con ninguna. Tengo de Apple, tengo de Windows, tengo de Mac, tengo de Android, o sea, y de luego marcas de relojes que para ser más objetivo en cuanto a poder opinar, claro. También me especializo en deporte, pues tengo. Bueno, me gusta ese background, como el currículum que tú nos cuentas, la cosa que te dedicas, porque hay que dejar sentado de inmediato esta base, que estamos conversando con una persona que prueba distintos sistemas operativos y hay uno que, por lo cual conversé contigo, tú sabes que te invité por eso mismo, porque estuvo Google mostrando su nuevo sistema operativo Android 12, que obviamente nos tiene a todos expectantes, creo, y puedo decir todos, todos los amantes de la tecnología, no amantes ni que nos casamos con una marca en particular, sino porque queremos ver qué cosas están inventando, qué cosas se hacen a lo mejor en la compañía que es dueña o la que diseñó mi dispositivo o la que están diseñando otros para ver cómo esto va avanzando, cómo va creciendo, porque hay veces que pensamos en nuestra mente que ya no va a venir nada más nuevo, como que tocamos techo. ¿Con qué otra cosa nos van a sorprender ahora? Por eso, cada vez que sale un Android, cada vez que sale una nueva versión de iOS, estamos ahí expectantes para ver qué ocurre. Así que vamos a estar hablando un poquito de Android. Y lo primero que quiero hablar es un poquito del pasado de todo este sistema operativo de iOS y Android. Sabemos que en este sentido Apple fue pionero. 2007 nos cambia la historia de todo lo que es sistemas operativos en dispositivos móviles. Aparece iPhone OS, que luego se cambió el nombre a iOS. Unos años después aparece Android. Y cuando aparece Android, bueno, había que hacer la diferencia de alguna forma respecto a iOS. iOS ya tenía una manera bien estructurada de ser, bien cerrada en realidad, o sea, desde el primer iPhone que ha sido cerrado a iOS. Y por eso le quisieron hacer el jailbreak para cosas tan sencillas en un iPhone, bravo, como cambiar un fondo de pantalla, porque ni siquiera eso se podía hacer. Teníamos una cámara trasera que para esos años era bastante buena, bastante revolucionaria, y no te permitía solamente sacar fotos, pero el iPhone no te dejaba grabar. Entonces, para grabar video, gracias a un tweak en el jailbreak lo podías conseguir. Eh, Podías tener aplicaciones, pero no podías instalar otras. No teníamos el App Store todavía, pero con el jailbreak podías instalar hasta juegos. Entonces, siempre Apple se ha caracterizado por ser tan cerrado. Por eso aparece el jailbreak, la palabra significa salir de la cárcel. Entonces, cuando aparece Android, es como que no puede salir un sistema operativo que sea igual al que ya se tiene. Entonces ellos como que buscaron un sello distintivo que lo han acogido durante años, que es esto de la personalización, de que el usuario pueda realizar varios ajustes que en iOS no se pueden realizar y obviamente con la última liberación que estuvo realizando Google mostrando este Android 12, al menos la beta por ahora, que está en pruebas, todavía no sale la versión oficial, pero lo que a mí más me llamó la atención fue el Material You. Todo esto que se venía hablando del Material Design, cómo se podía manejar todo el diseño dentro del sistema operativo y ahora cómo todo fue cambiando. Entonces, de ahí viene la primera pregunta, Bravo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que Apple sigue siendo así? Después de, contemos 15 años, contemos iOS 15, si ya estamos a unos días de estarlo conociendo, ¿cómo 15 años siendo tan cerrado? O sea, después de 7 años, desde iOS 1 hasta iOS 7, recién cambiaron los iconos. ¿Por qué Apple es tan cerrado? ¿Por qué no quiere cambiar aquello? ¿Por qué no nos da algo? ¿Por qué siento que va tan atrasado? ¿Por qué? El modo oscuro recién en iOS 13. Bueno, con el jailbreak ni hablar. Creo que desde iOS 7 ya teníamos modo oscuro. Apple introdujo el centro de control en iOS 7 y ya con el jailbreak desde iOS 2 teníamos un tweak llamado SB Settings que era un control center. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué crees tú que Apple no se atreve a darnos más? Te voy a contar un poco la breve historia con Apple. Bueno, hace 2 o 3 años vino mi madrastra vino de Estados Unidos y trajo dos dispositivos Apple, el XS Max y trajo un iPad. Y bueno, yo lo había probado 2 o 3 años atrás y era tan cerrado el sistema operativo que nada, que me duró un mes. Pero probé ese, igual que el iPhone no me atrajo lo suficiente porque era muy cerrado, el iPad, o sea, me atrajo que
cuando me compré uno, o sea, me alucinó, o sea, el iPad me alucinó. Pero en el iPhone sí pasa un poco lo que dices tú, lo veo como muy hermético, ¿no? Y bueno, yo desde hace tiempo ya dije, antiguamente, pues nada, desde que murió, pues claro, el creador, sobre todo, y el que innovaba, pues sí es un poco como que va amarrando lo que tiene y no lo quiere soltar y no se atreve a innovar por si falla. Es como si le cuesta mucho más soltarse, aunque al principio es lo que dices tú, pero por lo menos antes era, tú cogías un iPhone y decías, ¡guau! Nadie más tiene lo mismo, y alucinabas. Y ahora estás diciendo tú, le cuesta, pero es por culpa del Tinko, que no sé, no, o como si el iPhone fuera diferente, porque tú coges el Apple Watch y es una pasada. Coges el iPad, es una pasada. Y el iPhone está un poquito como a rebufo. Es como si lo diseñara y tanto el software como el dispositivo, alguien completamente ajeno a la marca y ajeno y que no sabe con los otros dos. Porque es que esos dos productos son increíbles y el iPhone es muy bueno, pero está, como dices tú, muy hermetizado, igual que el iPad. Está un poquito, pero el iPad es, o sea, yo lo tengo y es que puedo hacer de todo con él. Y tuve el iPhone y no me dejaba hacer, como me dices tú, me tenía todo restringido, digamos. No me dejaba hacer la mitad de las cosas. Y bueno, tengo que decir que también tuve Windows Phone, que os digo que Windows Phone era un sistema operativo, era una mezcla entre Apple, o sea, iOS y Android. Y era buenísimo, pero no tenía aplicaciones. Y eso fue lo que lo tumbó. Y luego, estéticamente, que se cerraron también a que fuera todo rectangular y cuadrado y era feo. Pero a la hora de usarlo era una maravilla. Pero que es como si fuera, como si tuvieran departamentos separados, porque tú coges el Apple Watch y el iPad y no se abren más. O sea, yo con el iPad le puedo hacer prácticamente lo mismo que en Android. O sea, no exactamente lo mismo, pero puedo hacer, a ver, igual de personalización no tanto, pero sí de cara a usarlo como si fuera un PC. O sea, me refiero casi como un PC. Estuve hasta a punto de comprarme el iPad Pro como PC personal también. O sea, porque ha abierto, claro, ha abierto. O sea, es otro tema, pero coges el iPhone y es muy hermético, para mi gusto, por lo menos. Mira, lo que tú mencionas respecto al iPad, a lo mejor se puede estar viviendo porque Apple hace unos años atrás hizo la separación. Ya dejó de instalar iOS a los iPad y ahora empezó a instalar iPadOS. Entonces, el sistema operativo termina limitando bastante las funciones. Y claro, el iPad, de saber que incluso le pusieron un puerto USB tipo C, o sea, imagínate hasta dónde se está llegando. Nunca lo había visto desde ese punto de vista, como de pensar que un departamento se encarga de las tablets y otro departamento se encarga del teléfono. Está interesante ese punto de vista, ¿eh? Y que si no, no tiene sentido porque a la hora de usarlos no tiene nada que ver uno con el otro. La libertad que te da. Yo lo que espero es que Apple nos pueda estar dando algo. O sea, hace unos meses atrás, no sé si fuiste testigo de cómo se ocurrió una locura dentro del mundo iOS de la gente que no tiene el jailbreak, porque con estos atajos, una aplicación que estableció Apple, era posible estar cambiando los iconos. Y la gente se volvió loca, bro. O sea, al punto de que había gente vendiendo los iconos, un pack de iconos, $20, $40, cuando yo no sé si hay aplicaciones. Deben haber aplicaciones así en la tienda que cuesten $20, pero 40, gente pagando tanto, 30. O sea, de hecho, diseñadores del mundo del jailbreak que crean iconos lo vieron como una gran oportunidad porque con el jailbreak lo venden $4, $5 o menos, pero ya lo estaba vendiéndolo a 10, o sea, puedo sacarle el doble, el triple, el cuádruple de lo que lo vendo con el jailbreak y uno dice, pero ¿cómo no puedo ni siquiera cambiar los iconos? Una de las cosas que yo espero es que al menos ahora en iOS 15 poder tener un poquito de esa libertad, hacer el teléfono más mío, que al final de cuentas es la opción por la cual optó Android. Si le puso Material You, es porque ahora eres tú, es como tu material. Ahora eres tú pones tu fondo de pantalla, estableces tu paleta de colores y las aplicaciones, al menos las nativas por ahora, van a estar tomando todos los tonos de ti. Y unos dirán, yo veía los comentarios en el video, la gente me decía, pero profe, si son puros colores, pero ni colores tengo en iOS. Es así de triste, o sea, tan cerrado es de que ni siquiera lo puedo estar obteniendo. Con el jailbreak se puede conseguir. Sí, hay tweaks que te permiten dar colores, pero tengo que estar metiéndome uno a uno, uno a uno. En cambio, eso es lo que me gustó de lo que hizo Android, que con una sola cosa, boom, para todos al mismo tiempo. Así que
yo le doy un punto a favor. Luego también depende, porque Android, a ver, tú lo ves desde fuera porque no tienes. Luego, yo Ajá. ahora mismo tuve el Huawei P40 Pro, el Zenfone 7, o sea, varios dispositivos y ahora tengo Samsung. O sea, realmente me da igual una marca que otra y no tiene nada que ver tener uno con otro. O sea, me hacía la vida muy difícil los que acabo de mencionar. El Huawei, por obviamente lo que pasó con las aplicaciones de Google, y el Zenfone 7 porque tenía un sistema operativo que aunque sea Android, iba, no sé, no va fluido, no va bien. Entonces también influye mucho cuando te vas a Android qué dispositivo. También tengo un amigo que ahora cogió el Oppo Find X, el que está ahora pues en todos Está lados, buenísimo. y le trae aplicaciones de serie que le pasa como tenéis que hacer vosotros con el Jailbreak. Tiene que rutearlo para poder quitarle una aplicación que le da conflicto con lo que él quiere. O sea, está muy bien, pero también influye qué teléfono. Influye también. Hay que tenerlo en cuenta. Voy a decir un comentario fanboy, así, fan de Apple, porque lo he visto. Porque al principio yo también estoy de acuerdo con que mientras estaba con nosotros Steve Jobs, daba gusto tener un iPhone. Y después las cosas fueron cambiando, habrán sido decisiones de la empresa, pero hay algo que dicen algunos usuarios de Apple, dicen, no, pero es que Apple no quiere sacarlo a la primera, sino que no es preferible sacarlo rápido, sino que cuando salga y que salga bien. Es como una frase conformista de tratar de argumentar o validar por qué Apple se retrasa en estar trayendo las mejoras. Es cierto que no hay que sacar las cosas a tontas y a locas, pero Apple siempre nos daba antes esas cosas que daba gusto ver en iOS y también en el hardware. O sea, es cierto que para mí, por ejemplo, mi iPhone favorito, el que más recuerdo que más me marcó fue el 5S. Todo lo que fue huella digital, el Touch ID, procesador de 64 bits y una cámara que era una cámara lenta que grababa creo que a 720p. Y eran 120 cuadros por segundo. Entonces uno dice, wow, increíble de pensar de todo lo que nos podían dar en esos años y ahora cómo nos tienen frenado. Es como que no nos dan más. Y resulta que el usuario de iOS, el normal, el común y corriente, él vive como si no tiene idea. O sea, cuando mostraron iOS 14 y la gente gritaba, o iOS 13 cuando aparecía el modo oscuro, yo estaba así viendo el evento de Apple. Eso lo tengo de iOS 7. Claro, el que tiene el jailbreak como que si estuviese en el futuro, con funciones que Apple todavía no nos da. Pero el usuario de iOS normal no tiene idea de lo que está pasando. Creo que nosotros somos un poco más exigentes porque le sacamos el jugo a nuestros dispositivos. Pero ¿qué piensas tú de eso que dicen algunas personas? Ahora nos vamos con esa segunda frase, con la segunda pregunta. Esos dichos que de repente dicen, no, que no hay que sacarlo tan rápido porque Android lo hace y lo hace mal. Lo que tú me hablabas recién, dependiendo del dispositivo Android, no, es que no voy a comprar este dispositivo porque Android está lleno de virus, el teléfono se pone lento, cuando se te va llenando el almacenamiento ya no funciona para nada, no te llegan las actualizaciones, que son las típicas frases con las cuales la gente, no la gente, algunos usuarios de Apple defienden a su marca. Entonces, ¿qué piensas tú de esas frases que algunas de ellas, a mi conocimiento, ya son mitos que quedaron descartados con los años? Pero si alguien a ti te llega a decir esas cosas, ¿qué piensas tú? ¿Qué le responderías? Claro, a ver, Android es que Android te permite instalar fuera de Play Store. Y cuando instalas fuera de Play Store, sí tiene problemas, o sea, o puede haber algún virus, aunque Ujú. ahora los móviles de serie, como el Samsung que te estaba hablando, trae como un antivirus incorporado dentro del propio de Samsung y te analiza la aplicación antes de instalarla. Obviamente corres el riesgo igual. Pero si instalas de la Play Store, es como cuando instalas de la Apple Store. Pues es lo mismo, le han pasado un proceso riguroso, ha pasado, bueno, se supone que lo han probado bien, que va bien, y luego, nada, y luego si instalas de fuera ya sí corres ese riesgo. Pero luego también influye lo que estábamos hablando. Según la marca, también se nota mucha diferencia pues en lo que estamos hablando, en lo que me decías de que se llenara y que vaya más lento. Por ejemplo, si tú coges Huawei, no, Xiaomi, que ahora está tan de moda, ese teléfono lo cogieron los padres de mi mujer y una pesadez, cada 2 por 3 les pide actualizar. A ver, para gente como yo, da igual que yo controlo de móviles, tú también, o sea, le sacamos el máximo partido, pero que esa gente le está llegando a gente mayor 20.000 notificaciones de actualiza, no sé qué, o sea, Xiaomi digamos que no está pulido, o sea,
Si vas para Android también hay que saber escoger el modelo, porque no todos los modelos están bien implementados. Pero, por ejemplo, el móvil que yo tengo ya no los cojo con menos de 128 gigas. Eso, para llenar eso es una Ujú. barbaridad. Por eso te digo, ya no es como antes. Antes, claro, 16 gigas, no sé qué, instalabas 2 juegos, 4 aplicaciones, ¡pum!, lleno. Claro, ahora ya no. Ahora cambia mucho la cosa y ahora cualquier móvil de 100 euros ya te trae 64 gigas. O sea, no vas a tener ese problema. Con la respuesta que tú me das, yo de inmediato empiezan a venir a mi mente otros comentarios que van a empezar a decir, pero entonces es muy complicada la vida, o sea, si me voy con Xiaomi, o me voy con Huawei, o me voy con Samsung, prefiero que las cosas sean más simples, pero no porque sean más simples con Apple, es porque voy a estar a lo mejor más seguro, o sea, la prueba máxima es de que Android a lo mejor es inseguro y que tiene virus y todo eso, es el jailbreak. O sea, mi canal se trata de eso, mi canal se trata de la inseguridad del sistema operativo, de esos teléfonos, de lo que la gente defiende. Entonces, si a tu teléfono le pueden hacer el jailbreak, eso muestra lo inseguro que queda, y de hecho queda tan expuesto el teléfono que con el jailbreak ya, por eso Apple intenta siempre estar lanzando estas soluciones a las vulnerabilidades para evitar de que nuestra información personal se vea expuesta y que nos puedan causar algún daño. Y eso es el riesgo que se corre con el jailbreak o las aplicaciones mismas del App Store. Uno dirá, no, pero es que en Apple están súper bien revisadas. ¿En serio súper bien revisadas? No han visto noticias, parece. Hay aplicaciones que incluso han permitido instalar el jailbreak descargándolas desde el App Store o ya ni hablar del App Store. O sea, hay aplicaciones que están pero saturadas, invadidas con anuncios que vienen a ser los adwords, ¿cierto? Esas cosas que te empiezan a bombardear luego con pop-up en Safari, que se preocupan. Hoy día, una colega, una profesora del colegio, me mandó, deja buscarlo por acá, no lo tenía pensado acá, y me mandó la foto. Y le salía acá, dice, los hackers te están observando, decía. Entonces ya toda preocupada me decía, oye Juan Antonio, ¿qué pasa que me sale esa imagen en Safari y estaba con un iPhone? Es publicidad. Y asustándole. Entonces me manda al App Store a estar comprando una aplicación que no es barata, creo que le costaba como $10. Entonces me dice, ¿en serio? Entonces a veces la gente trata de defender lo que yo digo, lo indefendible. Y yo respondo eso, y la gente me trata ya que ahora soy un traidor, soy un hater, es como que muy extremista. Uno creo que puede pensar distinto. Mira, yo, por ejemplo, hace unos meses, en octubre del año pasado, me hackearon, para que veas. Y no influye, ¿por qué me hackearon? Fue por culpa, creo, no estoy 100% seguro, del Huawei P40 Pro, porque ¿Ya? se le instalaban, no por el móvil en sí, sino porque le instalábamos tipo Jailbreak, aplicaciones para que funcionara lo de Google por detrás. ¿Ya? Y Claro. dejabas tipo Jailbreak y dejabas puertas abiertas. Ajá. Y entonces me hackearon. Al final me peleé y conseguí recuperarlo y lo hackeé yo a él. Pero me hackeó él a mí primero. Ándale. Por eso digo que hasta el más experto te pueden hackear. O sea, si te quieren hackear, da igual que tengas un iPhone, un Apple, da igual lo que tengas. O sea, te van a hackear. Si hackean al Pentágono, hackearon cuentas de Apple, hackearon cuentas de Android, Sí. hackearon... O sea, el que quiere hackear sabe. O sea, yo no soy hacker ni nada así, sino simplemente pues adiviné cómo me hackeó y conseguí recuperar y le mandé un mensaje tipo agradable, y lo bloqueé yo su móvil a él. Ok. Pero bueno, fue una anécdota, pero me refiero que si te quieren hackear, aunque seas el mejor del mundo, bueno, obviamente un hacker profesional es más difícil, pero hackean al Pentágono, los bancos, hackearon aquí en España al presidente del gobierno hace tiempo y la sede del presidente, o sea, el que te quiere hackear, da igual que tengas, te va a hackear. Y casos con el jailbreak también ha ocurrido, porque uno cuando le hace este proceso a los iPhone, hay que cambiar una contraseña que viene por defecto dentro de los equipos, porque si yo estuviese en un Wi-Fi público, en un restaurante, en una estación, no sé, en algún metro o algo por el estilo, y si están varias personas conectadas a la misma red, pueden ingresar a mi dispositivo de una manera absolutamente abierta y sin que ni siquiera yo tenga que interactuar, dando un permiso, confirmando, aceptando alguna invitación, se van a meter. Entonces, estamos hablando también de sistemas operativos que están diseñados por seres humanos, entonces por ende tendrían que estar teniendo algunas fallas, pero yo lo único que quiero, no que la gente que está escuchando esto se transforme a lo mejor, o que estén ahora a favor de Android o a favor de Apple, como decías tú, no casarnos con ninguna marca, ser amantes de la tecnología y saber reconocer las cosas buenas que tengo y saber reconocer las cosas malas que tengo.
y reconocer que el de al frente, en este caso Android, ya que la mayoría de los usuarios de este canal tienen iOS, los de al frente, Android, también hace cosas buenas. Y no como tirarles basura o tratar de empatarles diciéndole, pero es que yo creo que esto es así o así, pero es que se demora mucho, está fragmentado el sistema operativo. Respecto a la fragmentación, nada que decir, Bravo. Creo que ahí estamos de acuerdo que lamentablemente, y eso es por la diversidad de marcas que fabrican dispositivos. Y ahí sí te respondo una pregunta que igual me vas a hacer o ya comentamos, a ver, ¿qué es la runs o rutear el dispositivo, ¿no? A eso vamos, sí. Eso equivale un poco al jailbreak, por lo menos antiguamente, ahora ya no tanto. Equivale si tienes una aplicación que te da molestias, la quieres sacar y el fabricante te la metió porque la han pagado y no la quieres sacar. Entonces sí. Pero si no, el rutear se usa más bien pues, para dispositivos antiguos, meterle una ROM que ha creado un diseñador y es más actual, que yo tengo varios vídeos en los Samsung antiguos y todo eso, y es para lo que más bien se usa ahora el rutear, porque ahora realmente Android no es como antes, se ha abierto mucho más y te permite casi personalizar lo que quieras, y ahora con el 12, que yo pensaba como tú, que iban a sacar de nuevo con el 12. Uh-huh. Sí, por eso. Yo pensaba como tú, que van a innovar, que van a sacar. Y entonces es para eso, ahora se usa más bien para eso, el rutear, para meterle rooms nuevas, o sea, más actuales, que no te permite la marca. O sea, la marca te frena en la 4.0, vamos a ir a la 12, y te permite meterle una room alternativa, o sea, un sistema operativo alternativo, pues igual a la 10, 8, 9, y tienes que rutear el dispositivo. Bueno, lo que sería equivalente a una consulta que me hacen algunas personas que tienen un iPhone 5S o un iPhone 6 y esos equipos llegaron hasta iOS 12. Entonces, lo que tú me mencionas del root de instalar otra ROM sería como estar instalándole a esos equipos iOS 13 o hasta iOS 14, instalándole versiones de software de iOS que el fabricante, en este caso Apple, no lo permite. Así que, y entonces puedo estar instalando otras ROMs, puedo desinstalar aplicaciones que vienen ahí instaladas y que el fabricante no me deja estarlas quitando. Y se pueden hacer también con esto del root, no sé, instalar tweaks, cosas por el estilo, cosas que vienen de Cydia, por decirlo de una forma. Y no, eso ya se puede hacer ahora sin ningún problema. O sea, prácticamente todas las aplicaciones de ¿Viste mi Android. rostro, no? Te lo digo porque este reloj, mira, por ejemplo, que es un clon de Apple, además, viene con Wear OS, pero no viene con Wear OS global. Y le tenemos que estar instalando todo de esa manera. O sea, aplicaciones que no son del reloj, incluso le instalamos las aplicaciones del móvil. O sea, las propias del móvil están aquí dentro. Tengo Telegram del móvil completo. ¿Y eso tú lo enseñas en tu canal? Claro, sí, claro. Mira, te voy a enseñar ahora. Entonces, chiquillos, si lo que escucharon les acaba de gustar, o sea, ¿cómo poder hacer eso con los otros dispositivos? El canal de Bravo y lo pueden estar viendo. Esto es Telegram completo y tiene este tamaño, pero si lo puedes modificar así. Lo haces así, mira el tamaño. Tamaño funcional. Y te puedes subir aquí, o sea, todo. O sea, realmente Wear OS es como Android, pero en un reloj. Te permite, no todas las aplicaciones del móvil, pero esas del móvil, tengo cosas del móvil, o sea, te permite el reloj, todo eso. Y bueno, tengo que decir que el de Apple también me gusta mucho. O sea, y las cosas como son, y el de Tizen también, o sea, los tres. Si no, yo en mi canal lo que hago es lo que me gusta y se queda, lo que no, fuera. Tuve el Oppo Watch y hasta me criticaron porque, a ver, lo probé y era un desastre. Ahora parece ser que va un poco mejor después de 8 meses. Bueno, a ver, yo no lo tengo ahora y no puedo opinar, pero era un desastre y lo largué del canal. No puedo aconsejar ese reloj a la gente, ¿entiendes? Yo aconsejo lo que va bien, que no. O sea, soy crítico. Me da igual una marca que otra, me da exactamente igual. O sea, yo digo lo que pruebo y lo que veo. Está bien eso, me gusta esa filosofía. Yo también estoy pensando en dispositivos Android. Ya del año pasado siempre tengo esta costumbre de ahorrar. No voy a decir de pequeño, de joven siempre he ahorrado dinero. Y tengo un fondo que se llama Nuevo Teléfono. Yo tengo un iPhone 10 que me llegó el 2017. O sea, imagínate, voy a cumplir ya me llegó como en octubre. Entonces voy a cumplir 4 años con él. Y si bien soy feliz, en realidad ahora encargué una batería para estársela cambiando ya después de casi 4 años, hay que estarla reemplazando. Entonces cuando salió el iPhone 12, yo dije, ya, este es mi iPhone, vamos Tim Cook, por favor, convénceme que ese dinero que tengo ahorrado, shut up and take my money, llévatelo. Y no se lo llevó, lo vi, no me convenció,
y luego aparece el Note 20 Ultra, que uno dice, pedazo de máquina, tremendo equipo, y la gente me decía, y ahí me venía la gente con esa frase y me decía, se te va a poner lento, te vas a llenar de virus, las cosas llegan tarde, no te van a llegar actualizaciones. Yo estoy diciendo, pero no, como mencionabas tú hace un rato, no me estoy yendo con cualquier marca. Y dentro de la marca de Samsung, no me estoy yendo con cualquier Samsung, o sea, me estoy yendo con un buque insignia, con un tope de gama. Entonces, ahí es donde yo digo, ese Android es tentador. Estoy analizando el S21 Ultra, incluso lo convertí en un Note con una funda de 10 euros y un lápiz de 5 euros. En un Note, y es funcional. Y te puedo decir que fue en los Android. En cuestión de Android, la noche y el día. Tenía el Zenfone 7, que es el que da la vuelta a la cámara. O sea, da la vuelta y te ves y todo eso. Que si lo tuviera aquí os lo enseñaba. Bueno, lo tengo por ahí. Y para grabar era una pasada. Ahora, era una complicación usar ese móvil. O sea, te lo juro, me acabé desesperando. En cambio, ahora tengo el Samsung, el S21 Ultra, y estoy súper contento. Cámaras, o sea, la cámara frontal la han mejorado porque la verdad que era un poquito distinta la que tenía. Y ahora es muy buena. O sea, yo os lo digo en serio, estoy quedando alucinado. No tenía tantas expectativas puestas en este teléfono. Me tocó en una oportunidad con mi suegra, que tenía un problema en su teléfono, un iPhone 6S, y me decía, quiero otro iPhone. Y decía, pero suegra, a ver, ¿qué hace usted? WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, navegar por Internet. ¿Y quiere un iPhone? Le digo, mire, si quiere un iPhone, siempre es presupuesto, siempre son más caros. Y para comprar un mismo iPhone 6S, y estoy hablando hace 2 años atrás, y teníamos que comprar así ese iPhone 6S, me acuerdo que eran, a ver, eran $300 que costaba usado, $300 usado, y le dije, ¿sabe qué? Con los $300 hay un Huawei, un P30, que tiene el Play Store, el P30, y lo habían mejorado porque creo que en ese tiempo Samsung había sacado el S10A, creo que una versión reducida, y Huawei le puso creo que el doble de megapíxeles y le aumentó el doble de almacenamiento, y le dije, suegra, ese tiene que ser el suyo. Y viene con un color piedra luna que se llama, como celeste, blanco, morado, azul, hermoso, y está pero fascinada ahora con el equipo, pantalla completa, teniendo un montón de prestaciones que para variar Apple nos está frenando. Ahora, no voy a negar que el Face ID, tú lo tienes que haber comprobado también, no hay nada como el Face ID. A lo mejor el notch es muy grande, dirá, lo quieren reducir, pero el Face ID, o sea, yo ya me olvidé del Touch ID cuando cambié de un iPhone, ¿cuál tenía anteriormente? Creo que un 7 Plus. Del 7 Plus al 10, cambié del Touch ID a Face ID, me costaba al principio, buscaba colocar mi dedo por la costumbre, pero ahora ni me acuerdo de aquello. O sea, el Face ID puede estar en un cuarto absolutamente oscuro y el reconocimiento es espectacular. Ahí no tengo nada que decir. También le doy puntos a Apple. No me molesta que el notch sea grande, de verdad no me molesta. Si lo van a reducir, qué bueno, pero por ahora me he acostumbrado a él y no tengo esa dificultad, para que vean que también hay cosas de Apple que sí me terminan gustando, porque también no van a faltar los que te digan, bueno, si no te gusta tanto Apple, ¿por qué lo sigue usando? Pero hay gente que busca quejarse y agarrarse de cualquier cosa que uno dice simplemente para lanzar un comentario que escapa a lo mejor de objetividad. Y nada, desde aquí, pues, dar un consejo a la gente por lo que dices tú, que no se cierren. O sea, si le gusta Apple, Apple. O sea, yo realmente siempre me preguntan y dicen, ¿qué reloj? Porque además aconsejo de muchos relojes. ¿Qué reloj? ¿Qué móvil? ¿Sabes qué preguntar hago yo? ¿Para qué lo quieres usar? Esa es mi pregunta. Según para qué lo quieren usar, o el uno, el otro, incluso a uno. Me decía, sí, pero es que tengo todo Apple, tengo todo no sé qué, todo, y no sé si coger Android, no sé qué. Y le dije yo, a ver, ¿para qué lo vas a usar? Esto y esto. Pues entonces te llega el Apple, porque aunque esté limitado, como dices tú, pues para lo que él quería le valía. Y cogió el Apple. O sea, cada uno tiene que adaptarse a lo que le guste, o sea, a lo que necesite realmente. Y le haga la vida más fácil. Te lo digo, que soy de Android y lo pasé muy mal con estos últimos Android. O sea, también pasa, pero o sea, pasa en todas las. A mí también suelen preguntarme, Brau, y lo que yo les digo es, ¿cuál es tu presupuesto? No les pregunto para qué lo quiero ocupar, porque de repente me dicen, quiero un iPhone, pero no sé cuál. Y yo lo primero que digo, pero es que los Android son más baratos, es que siempre he ocupado iPhone. Ya, bueno, ya, ¿cuál es tu presupuesto? Y te digo qué iPhone quieres. Ya vienen con la idea en la cabeza, entonces hacerlos cambiar de parecer cuesta. Pero al menos con mi suegra lo intentamos, y con otro amigo también, que conozco, serán 17 años, también siempre con un iPhone, ya cámbiate un Huawei. Pero fíjate una cosa, pasa con el iPhone. Ahora, me valió que es el iPad mini cuando salió,
estaba de rebajado 400 euros o 400 y pico el de 256 gigas. O sea, ¿Ya? para aquello que sale el pico, una pasada. Pero claro, vete a un Android que te dé lo mismo que este. No baja de 600. Es a lo que me refiero, que el tablet sí, digamos que está proporcionado al precio. En cambio, el iPhone es lo que dices tú. Yo creo que está para lo... Antiguamente no, porque era lo mejor, lo como dices tú, lo más innovador, lo mejor. Pero para lo que trae ahora, a lo mejor sí está un poquito desproporcionado a la experiencia que da al usuario con respecto a lo que dices tú, a Android del mismo precio. Me refiero a Ujú. eso. Es como, o sea, lo que te da cada sistema operativo, todo eso. Bueno, que también recuerdo cuando Apple da sus reportes financieros de cómo le ha ido en cada cuarto del año de lo que va vendiendo, el iPhone es la joyita. Siempre sobre el 50% de las ganancias tiene que ver con el iPhone, entonces por eso también lo colocan más caro, lo frenan un poco porque igual están como en su sofá, ¿cierto? Como en una zona de confort. Total, sé que me lo van a comprar. Sé que se va a vender como pan caliente. Es lo que dices tú un poco. Yo creo que ahí están aprovechando mientras le dure y luego ya sí, pues meterán más cosas. A lo mejor Apple, si bajar un poco los precios, yo creo que hasta más gente, porque yo incluso hubiera comprado un iPhone o eso, si en vez de 1000 te cuesta 600. Adaptado a lo que trae realmente. Ujú. Obviamente el XS más, pues te valdrá 1000, no 1500. Me refiero a eso, porque a ver, yo tengo el XS normal. ¿Por qué? Porque, y como dices tú, reacondicionado, para que me valiera 400 euros. Si no, ¿a qué me tengo que ir? 700 euros, 800. Yo creo que ahí sí, hay que frenar y tratar mejor a los usuarios de Apple, porque creo que se están aprovechando un poquito en ese aspecto y deberían a lo mejor pues darle, claro, como no tienen competencia dentro de Apple, en Android hay mucha competencia y claro, tienen que bajar precios, tienen que pelear unos contra otros y Apple está solo. Entonces, pues puede pues hacer lo que le dé la gana realmente. Ujú. Bueno, vamos a ver cómo van avanzando las cosas. Me la he pasado súper bien, Bravo. Creo que podríamos estar conversando largas horas de esto. Me gusta que nos hayas compartido tu experiencia, tus consejos. Si hay algunas palabras que quieras mencionar para despedirte. Pues nada, todos los de Apple, mira, todos los de Apple que no tengáis miedo a ir a Android y a todos los de Android que no tengáis miedo a ir a Apple. Realmente coger lo que os guste, obviamente como dices tú, al presupuesto que tengas. Así que ya saben que si quieren estar aprendiendo más de tecnología, Bravo y todas sus redes van a estar allí en la descripción para que ustedes lo puedan estar viendo. Yo estoy suscrito a su canal. Háganlo, por favor. Campana activada de las notificaciones. Te agradezco un montón, Bravo, que hayamos podido coordinar, calzar los horarios. Como dije al inicio, son 6 horas de diferencia. Pero al final de cuentas, Sí, por tener una charla que me la he pasado en verdad muy bien y espero que sea la primera de muchas más conversaciones que tengamos a futuro. te digo una cosa. A ver, estoy delante de la cámara, he hecho un mogollón de vídeos, pero estaba un pelín nervioso porque, a ver, para mí tú eres un fenómeno. O sea, en Apple eres un auténtico fenómeno. O sea, las cosas como son. O sea, veo tus vídeos, veo todo y aprendí de ti cosas de Apple. O sea, eres un máquina de Apple. O sea, eres un fenómeno. Por eso es a lo que me refiero yo cuando me decías tú que te critican. A ver, tú ves bueno, otros canales que hay que son especializados en Apple y te venden el producto, pero es que tú enseñas a sacarle partido. O sea, trabajas un poco como hago yo también en Android, también en Apple. O sea, le sacas partido al producto y les enseñas a sacarle el máximo rendimiento. O sea, eso no lo hace cualquiera. Por eso digo que en eso eres un erudito. Gracias por tu palabra, en verdad, Bravo. Bueno, con tu canal nada que hacer. Yo también he aprendido visualizando varios videos y en verdad el contenido que hay en ti. Por eso un día te hablé y dije, no tengo que hablar con este muchacho. O sea, es que de verdad hay una experiencia detrás y con todo lo que ocurrió esta semana con Android 12 era como un momento preciso. Dije, ya tengo que hablar con Bravo. Ahora llegó el momento. Así que gracias por haber aceptado la invitación. Como mencionaba hace un rato, espero que se vengan muchas más y nos vamos despidiendo entonces. Ojalá, ojalá. Ya pues chiquillos, entonces se despide Brau desde España y el profe Juan Antonio desde Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. Hasta luego.